6 es el texto del sermón de hoy. Y como ustedes saben, la estrategia que estoy utilizando, en la lectura alternada leemos la mitad del capítulo y ahora yo con ustedes leemos la otra mitad, para no leer toda una lectura tan larga. Así que leamos por favor juntos, de forma alternada también porque es largo, Daniel capítulo 6, desde el 15 al 28. Daniel 6, del 15 al 28. Daniel 6, del 15 al 28, de forma alternada. Dice: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. ¿Cuál fue el último versículo que leyeron? 17, perfecto. Me perdí. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Pero eso lo leí yo. Me equivoqué, yo me salté uno. Ya, perfecto. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Oremos, hermano. Señor Dios nuestro, nos postramos ante ti, reconociendo que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que nosotros somos seres limitados, que por misericordia estamos aquí. Y te rogamos tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija en la exposición de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, no podemos dejar de hacer un poco de contexto a lo que estamos hablando. La semana antepasada habíamos expuesto el capítulo 5, la historia de este rey que sucedió a Nabucodonosor, de nombre Belsasar. Belsasar fue un rey muy imprudente, muy obstinado, muy orgulloso, que se le ocurrió la la horripilante idea de usar los artículos, los artefactos del templo de Jerusalén en un banquete, en una fiesta que él hizo. Y esto a Dios no le agradó.
Y vemos como de repente en el palacio aparece una mano escribiendo unas palabras, que eran esas palabras que interpretó posteriormente Daniel, era un juicio sobre Belsasar. Y el juicio consistía en que ese mismo día iba a morir. Y murió ese mismo día, fue asesinado, y tomó el poder el rey Darío. El rey Darío era el rey de un imperio llamado Medo-Persa. Hasta ese entonces, el gran imperio que gobernaba Medio Oriente y el imperio más fuerte del mundo de aquella época eran los babilonios. Antes habrían sido los sumerios. Los sumerios habían destruido el reino del norte de Israel. Posteriormente vinieron los babilónicos, destruyeron el reino del sur, Judá. Y el rey Nabucodonosor sostenía que nunca su reino iba a desaparecer. No obstante, hubo un juicio de Dios, una visión que le mostró en el capítulo 2, donde le mostró una estatua, donde él era la cabeza de oro, pero que después de él vendrían muchos otros imperios. Por lo tanto, todo imperio tiene un fin. Y así ocurrió con Babilonia. Llegó el fin, fue invadido, fue destruido por otro imperio más poderoso que se levantó, que es la unión de dos naciones, los medos y los persas. El imperio babilónico ocupaba los territorios que actualmente ocupa el país de Irak. Y los medos y los persas es lo que actualmente es Irán. Así que cuando Medo-Persa invade Babilonia, diríamos hoy en día como que si Irán invadiese Irak. Curiosamente, en los años 80 estuvieron en guerra esos dos países, Irán e Irak. Pero ya había un precedente muchos siglos antes, en el siglo V a.C., cuando los Medo-Persas destruyeron a los babilonios. Y el rey que gobernaba este imperio Medo-Persa era Darío. Y Darío comienza una política de administración muy interesante. Nombra sátrapas y gobernadores. ¿Qué eran los sátrapas? Los sátrapas eran los cobradores de impuestos. Dicho de forma simple, los sátrapas son los cobradores de impuestos del imperio. Y sobre los sátrapas había 3 gobernadores, ante los cuales los sátrapas tenían que rendir cuentas. Y uno de los gobernadores que puso este rey Darío era Daniel. Recuerden que en esta época Daniel ya tenía más de 80 años, ya era un anciano. No obstante, el rey Darío vio que era muy superior a los demás gobernantes y a los sátrapas. Había en él un espíritu superior. Claramente, la presencia de Dios en Daniel marcaba una diferencia. Y esto era notorio. Fue notorio para un rey pagano como Darío. Él notó que había algo especial en este hombre. Pero lamentablemente, despertó esto la envidia de los sátrapas y gobernadores. Ocurre frecuentemente cuando un hijo de Dios es bendecido en un contexto no cristiano, despierta envidias y resquemores de parte de las personas. A más de alguno puede haberle sucedido que en su trabajo Dios te empezó a bendecir, te puso en gracia con tus jefes y despertó la envidia de otras personas. Eso ocurre. El enemigo ocupa a personas para atacar, para rebelarse contra los hijos de Dios, para tratar de hacerle daño a los hijos de Dios. Eso sucede. Y vemos acá que estos hombres, estos sátrapas y gobernadores trataron de acusar a Daniel de algo. Pero Daniel era un hombre intachable. No hallaban de qué acusarlo. Era un hombre impecable. ¿Será que nosotros somos impecables así? Obviamente no lo somos. Pero Daniel era un hombre impecable. Entonces dijeron, en lo único que lo podemos pillar, en lo único que lo podemos hacer caer, en las leyes que tienen que ver con su religión, con su Dios. Claro, ellos seguramente ya habían escuchado que Daniel continuamente oraba a su Dios, que honraba a su Dios, pero ellos astutamente recordaron que había una ley del imperio medo-persa que prohibía a todos los habitantes del imperio adorar o invocar a otro Dios que no fuese el rey. O sea, el rey medo-persa se consideraba a sí mismo un dios. Y esto es muy propio de los imperios antiguos. Si nos vamos más atrás, en Egipto, el emperador era adorado como un dios. De hecho, cuando los campesinos, los agricultores en Egipto, tenían una buena cosecha, ¿qué decían ellos? Gracias al faraón tuvimos buena cosecha. Lo divinizaban al faraón. Lo mismo con los imperios que vinieron después, los sumerios, los babilonios. Ya vimos que Nabucodonosor también se consideraba así mismo un dios. Y estos medo-persas que aparecen acá, la misma situación. Este hombre también se creía un dios, y no solamente él, sino que todos sus antecesores. Entonces, al nivel que elaboraron una ley
que tenía que pagar con pena de muerte a aquel que se atreviese a adorar a otro Dios que no fuese el rey. Entonces estos sátrapas y gobernadores se acordaron, este Daniel ora 3 veces al día, vamos a denunciarlo. Pero primero se aseguraron que el rey confirmase este edicto, porque ellos sabían que el rey quería a Daniel, le tenía buena, lo consideraba mejor que ellos mismos. Entonces ellos tenían claro que el rey no iba a hacer nada en contra de Daniel si es que no le hiciese una trampa legal. Entonces primero fueron a hablar con el rey y le dijeron, parafraseándolo, ¿está vigente todavía, rey, esa ley antigua de Media y Persia que dice que cualquiera que adora a otro Dios aparte de ti tiene que pagar con su vida? Y dijo el rey, sí, está vigente esa ley. Es una ley de Media y Persia que no puede ser abrogada. Perfecto. Se aseguraron de eso y después, un tiempo después, fueron y le dijeron, ¿saben qué? Ese Daniel que tú pusiste como gobernador, ese que trajeron de Judá, despreciando a Daniel, claramente ese judío, se atreve a desobedecerte y despreciarte, adora a otro Dios en lugar que tú, y según tu propia ley, tiene que pagar con su vida, tiene que pagar con muerte. Entonces, el rey se complicó mucho por la situación, se complicó mucho, y estuvo triste, porque no quería hacerle daño a su amigo Daniel. Pero lamentablemente, como él mismo había firmado el edicto, no podía echarse para atrás. Tenía que Daniel ser condenado a ser echado a una fosa de leones. Y entonces con mucha pena el rey dijo, bueno, Daniel, vas a tener que irte a la fosa de los leones. Y se vio tan angustiado que esa noche no durmió el rey. No durmió, no comió, dice que se fue en ayuno a su cama, no disfrutó, no hubo música, no hubo nada. Y pasó la noche en vela, no durmió esa noche. Y al otro día en la mañana fue a ver qué había sucedido con Daniel. Y tímidamente seguramente le pregunta, Daniel, el Dios al cual tú sirves, ¿te pudo salvar? Y grita Daniel, vive para siempre Dios. Mi Dios envió su ángel y me libró de la boca de los leones. Entonces, qué alegría de haber sentido ese hombre el rey, y lo liberó, y castigó a aquellos que conspiraron contra Daniel y fueron condenados a los leones. No solamente ellos, sino que toda su familia fueron devoradas por los leones. Y después de esto, Daniel fue puesto en alto nuevamente en el reino, como a muchos años antes lo había hecho Nabucodonosor, solo que ahora este rey Darío fue más allá que Nabucodonosor. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor cuando bendijo, exalzó a Daniel? Dijo, cualquiera que blasfemare contra el Dios de Daniel será cortado. Pero Darío fue más allá, ordenó que ahora todo el pueblo, toda la nación tenía que adorar a este Dios verdadero, al Dios de Daniel. Esa es la historia del capítulo. Ahora, ¿qué enseñanzas podemos sacar para nosotros hoy en día de este capítulo? Recuerden que este libro fue escrito para una audiencia original, que eran los judíos que aún estaban cautivos en Babilonia, en la última parte del cautiverio, la última parte de esos 70 años. En primer lugar, esto de que Daniel era intachable. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, es la voluntad de Dios que nosotros resplandecemos en esta sociedad corrompida como luminares en el mundo. Daniel cumplía con eso. Ahora, preguntémonos a nosotros mismos, ¿es el mandamiento de Dios brillar como luz en el mundo en medio de esta sociedad corrompida? ¿Cuánto lo estoy haciendo yo? En Daniel era distinguible que era un hombre diferente, porque la presencia de Dios estaba en él. Nosotros, ¿cuánto nos distinguimos de los compañeros de curso, de los compañeros de trabajo, de los vecinos? ¿Qué tan diferente? ¿Qué marca la diferencia en nosotros respecto a esas personas? Debieras marcar una diferencia porque hemos sido llamados para ser luz del mundo. Ahora, así como hubieron personas que tramaron, que conspiraron contra
este hombre contra Daniel, también de repente se levantan personas malintencionadas que buscan hacernos daño, hacernos mal. Pero nosotros no deberíamos desesperarnos, debemos descansar en que Dios es soberano y tiene el control de todo y que Dios ve todo, que nada es oculto para Dios y Dios se encarga de proteger a su pueblo, Dios se encarga de proteger a los suyos. Este hombre Daniel fue librado del foso de los leones. Bueno, Dios es fiel y poderoso para librar a sus hijos de los peligros más grandes, de los peligros más terribles. Yo estoy seguro que muchos de ustedes pueden contar testimonio de cómo Dios los libró tal vez de un accidente terrible. Tal vez estuvieron a punto de tener un accidente, estuvieron a punto de ser atropellados en la calle, pero Dios los libró. Dios sabe librar a sus hijos. O tal vez algún hermano puede contar un testimonio. Yo tuve una enfermedad tan terrible que según los médicos no entienden cómo yo estoy vivo. Bueno, Dios sabe librar y guardar a los suyos. Dios sabe librar a su pueblo. Ahora, ¿cómo relacionamos todo este relato con la persona de Cristo? Bueno, la verdad, Daniel, el profeta Daniel, es un tipo de Cristo, una tipología. ¿Qué significa una tipología? Cuando encontramos un personaje en el Antiguo Testamento que prefigura o anticipa lo que haría el Señor Jesucristo en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿En qué sentido Daniel es un tipo de Cristo? Bueno, primero, dice que Daniel era un tipo intachable, no se halló mancha en él. Sabemos que Daniel no era perfecto, por supuesto que había pecado en su vida. Ningún ser humano es perfecto, salvo Jesucristo, hombre, que sí fue perfecto y sin pecado. Así que cuando nosotros buscamos un modelo de intachabilidad, Daniel no es el mejor modelo es la persona del Señor Jesucristo. Daniel, con todo lo bueno que leemos en la Biblia, obviamente él también tenía fallas, tenía pecado. El único ser puro, sin mácula, sin pecado alguno, es el Señor Jesucristo. En ese sentido, Daniel es un tipo de Cristo que era un anticipo de alguien mucho mayor, mucho más importante, que iba a venir aproximadamente 500 años después. Otra característica de Daniel era un hombre de oración. ¿Recuerdan de qué lo acusaron? De orar, de invocar a su Dios. ¿Por qué? Porque dice que el texto que Daniel oraba 3 veces al día y abría sus ventanas para que todos lo vieran que estaba orando en dirección hacia Jerusalén. Dice que su ventana estaba en dirección a Jerusalén. ¿Cómo tenemos que entender eso, aplicarlo para nosotros hoy en día? ¿Será que necesariamente tenemos que orar 3 veces al día con las ventanas abiertas en dirección hacia la ciudad de Jerusalén? No, eso obedece al contexto en el cual vivía Daniel. ¿Por qué oraba en dirección a Jerusalén? Porque él como judío tenía la esperanza de la promesa por medio del profeta Jeremías que ellos regresarían a su tierra. Por lo tanto, cuando dice que sus ventanas apuntaban a Jerusalén, era un recordatorio de la promesa de Dios que ellos regresarían a su tierra, a Jerusalén. ¿Y por qué dice que abría las ventanas? Porque sabía que había una ley que se lo prohibía hacerlo. Pero él decía a esta sociedad corrompida del momento, le decía: yo estoy dispuesto a desobedecer tu ley porque prefiero obedecer la ley de mi Dios. Nos recuerda, ¿cierto?, la actitud de Pedro y Juan ante el concilio de Jerusalén. Juzguen ustedes si es lícito obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Cuando los judíos le prohibieron a Pedro y a Juan seguir predicando el evangelio, ellos decidieron desobedecer. Dijeron: prefiero obedecer a Dios antes que a ustedes. Es decir, cuando la ley humana se contrapone a la ley de Dios, el Hijo de Dios tiene que elegir obedecer a Dios, incluso si eso le cueste la muerte. Aquí hay otra importante enseñanza. Daniel estuvo dispuesto a dar su vida, que le costase la muerte, porque él sabía que si desobedecía esta ley de Media y Persia, iba a ser sacrificado, iba a ser echado a los leones. Entonces, Daniel en ninguna parte lo vemos diciendo: yo estoy seguro que Dios me va a salvar, por lo tanto yo voy a desobedecer. No, él estaba dispuesto a dar su vida, él sabía que podía morir. Recuerden los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, en el horno de fuego. Ellos no dijeron: échanos al horno de fuego, total Dios nos va a salvar. No, dicen: nuestro Dios es poderoso para salvarnos.
Y si eso no ocurre, aún nunca vamos a adorar tu estatua, rey, dijeron. Bueno, Daniel también, él sabía que Dios era poderoso para salvarlo a los leones, pero no tenía la seguridad que Dios lo iba a hacer. Por lo tanto, él estuvo dispuesto a dar su vida. Así, cuando el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferra a su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la encontrará. Es decir, todo auténtico cristiano está dispuesto a tomar la cruz de Cristo. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Significa negarme a mí mismo y estar dispuesto a entregar mi vida, si es necesario, por causa del Evangelio. Esto lo vemos en la vida de Daniel. Daniel claramente tomó la cruz, estuvo dispuesto a entregar su vida por causa de obedecer a su Dios, de tener comunión y orar continuamente a su Dios. Ahora, otra cosa muy importante respecto de la oración de Daniel. Dije, ¿será que tenemos que seguir al pie de la letra a Daniel como ejemplo? Ya dije que no. En Daniel encontramos principios, pero la actuación de Daniel obedece a un contexto. Nuestro contexto es diferente. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo respecto a la oración? Mateo 6:6 dice, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay diferencia. Daniel oraba con las ventanas abiertas porque su contexto lo meritaba. Pero el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, ora en privado, ora en secreto, cierra las puertas. No es que haya contradicción entre sí, sino que hay que entender el contexto en el que estaba Daniel, donde se levantó una ley, pero él no se escondió. Él no dijo, yo no voy a orar a escondida para que nadie me pille, para que nadie me quite la vida. No. Yo valientemente, Daniel, estoy dispuesto a entregar mi vida por mi Cristo, por Dios. Y por eso abrió las ventanas. Pero el llamado para nosotros es orar de forma privada con las puertas cerradas. Y esto de las puertas cerradas apunta a la intimidad, a la privacidad. No significa que si yo estoy solo en mi casa y tengo que necesariamente encerrarme en la pieza para orar. No, puedo orar en el living, en el comedor, en la cocina, donde sea. Pero se entiende que lo que apunta el Señor Jesucristo es que tenemos que buscar a Dios en nuestra privacidad, sin buscar llamar la atención de las otras personas, sin llamar la atención del mundo. Así que, ¿qué es lo que quería el autor de este libro, Daniel, transmitirle a sus oyentes originales? Estaba diciéndole, nuestro Dios es poderoso para librarnos si estamos dispuestos a permanecer firmes en nuestras convicciones y no someternos a las leyes del mundo, porque sin lugar a duda, la población judía que estaba cautiva en este lugar se veía tentada a obedecer la ley de Media y de Persia, que decía que no se podía adorar a ningún dios, sino que al rey. Entonces, como se veían tentados a esto, viene este mensaje. Si ustedes se resisten a obedecer esta ley pagana y permanecen fieles a su Dios es poderoso para salvarlos y librarlos. Es el mensaje de ánimo para esta gente que se veía tentada. ¿Cómo nos llega eso a nosotros? ¿Nosotros nos vemos tentados de repente a someternos a los preceptos del mundo? Sí, nos vemos. Aquí voy a dar un ejemplo de algún hermano que se haya representado. Cuando tú vas a estudiar a la universidad y tienes que llenar una ficha, un formulario entregando la información social de tu familia para aspirar a beneficio, gratuidad, por ejemplo, ¿te ves tentado a mentir y entregar información falsa? ¿Te puedes ver tentado? Claro que sí. Así también esta nación, estos judíos, se veían tentados a someterse a los parámetros del mundo para obtener un beneficio personal. Pero el mensaje de Daniel es, si tú permaneces fiel a tu convicción, si tú permaneces fiel a tu Dios, Dios es poderoso para librarte incluso del castigo de estas personas, que en este caso eran los leones. Si nosotros nos mantendemos fieles a nuestras convicciones y nos negamos a transar nuestros principios como cristianos, Dios es poderoso para guardarnos y protegernos. Tal vez no sea un ataque de leones literalmente, pero sea cual sea la circunstancia, Dios es poderoso para guardarnos y protegernos. Y volviendo a este tema que Daniel es un tipo de Cristo,
¿Cómo relacionan ustedes esta historia cuando fue acusado injustamente? Recuerdan que también los judíos también conspiraron contra Jesús. Conspiraron para atraparlo y para llevarlo ante Pilato. Y Pilato no quería condenar a Jesús. Nos recuerda la misma actitud de este rey Darío. Tampoco quería condenar a Daniel. Pilato también consideraba que Jesús era inocente. No obstante, así como este rey Darío envió a Daniel al foso de los leones, Pilato envió a la cruz al Señor Jesucristo. Así como Dios libró de los leones a Daniel y después fue recompensado y bendecido en el reino, bueno, el Señor Jesucristo no fue librado por su Padre. Él murió por nosotros, murió para pagar por nuestros pecados. Pero la restauración fue mayor a la de Daniel. Después el Señor Jesucristo resucita y reina junto al Padre. Toda potestad le fue dada a Él sobre el cielo y sobre la tierra. Así que vemos este parámetro, este paralelo entre la vida de Daniel y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro detalle importante. Fíjense en el versículo 17, cuando Daniel fue puesto en la fosa, ¿qué dice? Y fue traída una piedra y puesta sobre el foso. ¿Cómo relacionan eso con la vida de Jesucristo? Cuando Jesucristo murió, sobre su tumba, ¿qué pusieron? Una piedra. Hay un enorme paralelo entre la vida de Cristo y de Daniel. Por eso Daniel es un tipo de Cristo. No es que sea Cristo, prefigura al Cristo que había de venir. ¿Y qué otra correlación? Después que está esa noche con los leones, va el rey Darío y pregunta, en la mañana va a ver qué ha sucedido con Daniel. También, cuando Cristo está en la tumba, el primer día de la semana, el día domingo, en la mañana, van un grupo de mujeres a ver la tumba de Jesús. Y también se encuentra con una buena noticia. Así como el rey Darío se encontró con la buena noticia que Dios había guardado a Daniel, estas mujeres se encuentran con una noticia aún mayor, que el Señor Jesucristo ha resucitado. Así que Cristo ha resucitado. Hermanos, esta historia es muy importante, pero no solamente para crear enseñanzas morales, para no tener solamente a Daniel como ejemplo, sino que el mensaje es más profundo. Así como Dios guardó a Daniel, lo libró, así el Señor Jesucristo fue resucitado de la tumba, fue levantado de la tumba. Así que el ánimo, el estímulo para nosotros, hermanos, por más tentador que sean las cosas del mundo, las leyes del mundo, aunque en apariencia nos favorezcan, nosotros permanezcamos firmes al Señor. En eso nos sirve de ejemplo Daniel. Él permaneció firme, a pesar que hay una ley. Yo pienso, si Daniel solamente se hubiese limitado a orar en privado, con las ventanas cerradas, nunca se habría enterado que adoraba a otro Dios. Pero él dijo, yo no quiero esconder esto. No quiero esconder que yo no adoro al Rey, yo adoro al Dios verdadero. Así también nosotros tenemos que decir, a pesar de que sea tentador protegerme, guardarme, que nadie se entere que soy cristiano, no, soy diferente porque adoro al Dios verdadero. Así que hermanos, atrévete a ser diferente. Ahora, para Daniel el costo era grande. Si se atrevía a ser diferente, podía ser echado al foso de los leones. Para nosotros también hay costos. No nos van a echar una fosa con leones, pero también hay un costo. Ahora, otra cosa interesante, en el versículo 22, miren lo que dijo Daniel después que fue librado, dice, por mi Dios envió su ángel, al cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Por qué dice ante él fui hallado inocente? Porque había una antigua creencia en los imperios antiguos, que cuando una persona era condenada a una prisión o a una tortura, si al día siguiente la persona amanecía viva, era considerada inocente y era librada de toda culpa. Por eso cuando Daniel dice, mi Dios me consideró inocente y tú también, rey,
Entonces automáticamente el rey sabía que lo podía liberar y era eximido de Daniel de toda culpa por solamente el hecho de haber amanecido vivo. Y automáticamente se transformaban en culpables aquellos que habían acusado a Daniel. Por eso él tuvo la autoridad legal para condenar a los que acusaron a Daniel, darle el mismo castigo que ellos habían pedido para Daniel, que era el foso de los leones. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando resucitó, nos declara a nosotros libres del pecado. Jesús siempre fue inocente, pero Él tomó nuestros pecados. Así que, hermano, que Dios te bendiga. Te invito a orar. Señor mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres valientes, dispuestos a tomar la cruz. Así como Daniel estuvo dispuesto a ir a un foso con leones, ayúdanos a nosotros a tener ese valor, Señor. Necesitamos que ese valor que solamente tu Espíritu puede dar esté en nosotros. Reconocemos que por nuestras propias capacidades, nuestros propios seres débiles, pero tu Espíritu nos puede dar esa valentía para ser cristianos valientes, dispuestos incluso, si es necesario, a dar su vida por ti. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.